Bien. Silencio. Se graba. Venga, el otro día uno de los problemas que tuvimos es que uno de los vuestros compañeros pues dijo de la posibilidad de hacer un vídeo sobre el tema de cómo quiere que sean las estructuras de Lewis. Lo primero que tenemos que hacer en una estructura de Lewis, vamos a poner un ejemplo de aquí de Retriever y vamos a imprimir una actividad resuelta, la siguiente. Aquí nos hacen dos preguntas y aquí. Lo primero, un átomo de azufre de Z16, ya me dice el número atómico, si no me dice el número atómico, pues yo lo busco o a través de los... Un átomo de Z16 es estable. El átomo, ¿qué significa? Bien, si tiene Z16, ¿qué significa Z16? ¿Qué tiene? 16 protones, ¿no? Tiene 16 protones. 16 protones que tienen que ser compensados. 16 que tienen que ser compensados con 16 electrones. Porque los protones tienen la carga positiva y el electrón tiene la misma carga que el protón, pero en negativo. ¿Vale? Entonces yo, para hacerlo esto, lo puedo hacer de dos formas. Lo puedo hacer, cojo yo mi estructura, vamos a coger 1s2, 2s2, por la regla de Ham, parece, 2p6, 3s2, 3p6, ¿y cuál le sigue ahora? 3, una letra va a tener 10, porque va 6, 2, 4, 10. O 4S2, 4P6, 4D10, 4F14. ¿Vale? Entonces yo voy a ir rellenándolo. Entonces, son 16 electrones. Tenemos que poner aquí Z igual, vamos a borrarlo porque es un poquito más curioso. Vale. Z16, es decir, que tiene 16 protones. Vamos a ponerlo aquí y tienen que ser, vamos a coger la configuración electrónica. Como su nombre indica, configuración electrónica alude a como su nombre indica, es configuración electrónica, son los electrones. ¿Y esos electrones qué relación tienen los electrones con los protones? Que si el átomo es neutro, tiene que compensarlo. Bien, aquí pues yo cojo y voy a coger, con esta diagonal. Pues esto completa 1s2. De los 16 electrones que tengo en la puerta, llevamos acomodados 2, me quedan 14. El siguiente sería 2s2. 2s2, el siguiente sería 2p6, ya llevamos 10, me quedan 6, el siguiente 3s2 y ya finalmente me queda, el siguiente sería 3, ¿cuántos llevo? Llevo 12, 3p 3p, sería 3p, ¿y cuántos me quedan? Si llevo 12, para 16 pego 4, ¿vale? ¿De acuerdo? Estos son los electrones, esto sería la parte, los que tienen el número atómico más alto y sin completar son el número atómico más alto, sí. ¿Cómo se haría para hacer eso, pero con un átomo, por ejemplo, de teneso, que tiene... ¿De qué? Teneso. Teneso, vamos a ver, no te compliques la vida, no te hagas... Esos átomos generalmente son tierras raras, son
sustancias que yo no te lo voy a preguntar. Vale, entonces Son sustancias que son nuclearmente inestables. Vale. No lo he aprendido yo cuando yo estaba y trabajaba, quería trabajar en el mundo de la protección radiológica, como ser supervisor de instalaciones radiactivas, que somos la gente que trabaja con eso, no lo sabemos ninguno de la gente que trabaja en eso, no se lo voy a exigir a mi alumno. Pero me refiero, no va a poner ninguna molécula que tenga demasiados protones, ¿no? Que tenga No, si poco. pongo alguna sería la de un metal de transición, ¿vale? Este sería que lo de... Bien, vamos aquí. Fijaos, también se puede hacer de otra forma, si queréis, con la ubicación en la tabla periódica, ¿vale? No te preocupes, hijo, yo te responderé. Ahora mismo el objetivo es... Estamos haciendo el vídeo. Si no me hagas el spoiler, no seas spoiler. No. Dale a la campanita Suscríbete y dale a la campanita para contenido compartir. y dale like. Si llegamos a los 50.000 likes, hago un vídeo. Bien, si nos vamos a la tabla periódica, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? Está aquí. Está aquí y ¿en qué N? 1, 2 y 3. Por lo tanto, esto va a representar, está en esta fila que es N, S2, N, P4. Porque son P5, estos son los P6 y este es el P4. Y en este caso, como está en el 3, sería, ¿qué estructura sería? La del neón, la estructura del gas noble del neón, ¿vale? Sería la del neón. Aquí lo podéis ver, estructura electrónica del neón. Si nos vamos aquí, también lo podéis hacer, estructura electrónica del neón. Y poner donde está 3S2, 3P4. Bien, ¿qué dice esta pregunta? ¿Es estable el átomo de azufre? ¿Es estable? ¿Por qué no es estable? Porque no tiene 8 electrones. Le falta, ¿por qué? ¿Cuál es la estabilidad máxima? ¿Dónde tiene sentido hablar de estabilidad? En los gases nobles. Y los gases nobles todos tienen, salvo el helio, que es 1S2, todos tienen la estructura de NS2, NP6. Todo el mundo quiere ser noble para ser estable. Por lo tanto, todo el mundo, ¿qué es lo que hace para ser noble y ser estable? O roba electrones, en el caso de los no metales, o los metales se quitan los electrones, como por ejemplo el calcio y el potasio, los electrones para tener la estructura del gas noble anterior a su periodo. ¿Vale? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Vale. Bien. Ahora, aquí la pregunta. ¿Es estable? No. Porque es muy importante en ciencia, no es el sí y el no. No. ¿Cómo? Porque le faltan 2 electrones para tener una estructura de gas noble. ¿De acuerdo? Profesor, Sí. ¿por qué abajo ha puesto NE3S2 3P4? Que no entiendo por qué ha puesto abajo lo de NE3S2 3P4. Me da la gana. Bueno, perfecto. Piensa un poco en la ración. Lo que he dicho, lo he dicho anteriormente y está grabado. Bien, pero de todas formas, siempre la información vuestra la cogéis con más retardo y es normal. Siempre llega. Nunca la vais a coger antes que yo la dé. Por el principio de casualidad. Mira. Aquí te lo he señalado. ¿Dónde está el azufre? El azufre está aquí. ¿Y qué significa esto? Esto va a tener la estructura electrónica del gas noble anterior a su periodo,
junto NS2, NPC, 3, 4. En este caso, ¿qué sería? Como la N está donde está el 3, sería 3, ¿vale? Pregunta. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, el selenio? ¿Cuál sería la estructura del selenio? Sería la del argón, ¿no? La del selenio, según esto, ahora lo voy a borrar, el selenio sería igual a la del argón más, sería, ¿no? 4S2, 4P4, ¿no? ¿Sería así? ¿Sería así? Dime, Durán. ¿Sería así? No, aquí hay trampa. Aquí hay trampa porque, fijaos, en este caso, este tipo de gas noble hay que tener en cuenta qué es lo que ocurre aquí. Fíjate que está en la misma fila, en el mismo periodo que los primeros metales de transición. Entonces, en los metales de transición, si este es 4, los electrones más, que están más superficiales, este sería 4, 3 de 1, 3 de 2, 3 de 3, 3 de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9 y de 10. Entonces tendría que meter en estructura, si aquí es 4, n-1 sería 3 de 10, ¿vale? Porque las terminaciones de los metales de transición es 3D, un elemento, perdón, 3D no, una N inferior del D, pero no completa los 10. ¿Queda claro esto? ¿Vale? Bien. Bueno. Si no, pues vamos a esto lo borramos, porque es un poquito... Bien, sería así. Bien, ¿qué es lo que viene ahora? Lo primero que tenemos que hacer para la estructura de Lewis, la estructura de Lewis es crear el octete del azufre. Si creamos el octete del azufre, ¿cuántos electrones? ¿Cuáles son los electrones? Fijaos que aquí el azufre neutro, pues un átomo neutro, ¿qué es lo que le ocurre al azufre neutro? ¿Qué es lo que le va a ocurrir? Que tiene 16 protones, pero es que tiene 16 electrones para compensarlo. La pregunta del millón, ¿de estos son los 16 electrones los que van a jugar? ¿Para enlazarse con los distintos elementos? No. ¿Cuáles van a ser? Los llamados electrones de valencia, que son los falleros. Pues leemos así un poco porque van las fallas. Mientras que los alumnos de Valencia son folloneros. Bien. Aquí yo cogemos esto. ¿Cuántos electrones hay aquí de valencia? 6. Los 2 del orbital 3s2 y los 4 del orbital 3p. Entonces yo aquí cojo el azufre, ahora voy a coger el azufre y voy a coger los 6. Bien, empiezo. 1 por un cuadrado, como si tuviese 4, 2, 3, 4, 5, como hay 2, y 6. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el azufre va a tener... ¿Qué ocurre aquí el azufre? Lo ponemos así y así. Todas las rayas y aquí vamos a poner. Entonces, vamos a ver qué ocurriría si aparece otro átomo de azufre. Tiene 2 electrones, 2 vacantes. Estos son los que no están alineados según, esto es el octete. Y aquí, luego, ¿qué es lo que va a pasar? Va a aparecer otro átomo de azufre, tan feliz, y fijaos qué es lo que va a ocurrir. Aquí, ¿qué tiene? Pues tiene otros 2 electrones. ¿Qué es lo que hace? Pues llegan a un acuerdo. Este electrón con este electrón forman un enlace, se unen, comparten. ¿Qué tiene el azufre aquí? El azufre tiene un electrón y un electrón que comparte con el otro ya tiene 2 electrones. Como le pasa a mí, como le pasa a mi hijo. Si el día de mañana se casa.
tiene la casa de su padre y la casa que tiene, tendrían dos casas. La casa de sus padres, la que tiene cuando se compre con su pareja. Tienen dos casas. Tienen dos casas. Pues lo mismo le pasa a este. Entonces el azufre, ocurre que el azufre, aquí en este caso, pues el azufre, cada esto sería un enlace y esto sería otro enlace. Estaría aquí. Luego tiene un doble enlace. Esta es la molécula de azufre. ¿Vale? ¿Esto es estable? Claro. ¿Cuántos tiene? Ahora, ¿qué estructura tiene cada átomo de azufre? Cada átomo de azufre, si inicialmente tenía, cada átomo de azufre tenía la estructura del neón S2, 3P6, ¿qué es lo que le da 3P4? Ahora, ¿qué es lo que le ha ocurrido cuando comparten los electrones? Pues este tiene, como comparte 2, sería la estructura del neón, 3S2, pero ¿qué va a pasar al 3P4? Pues esto hace un electrón, por lo tanto ya que contiene los 4 suyos y el que comparte con el otro átomo hacen 5, pero y el otro par hace 6. Al final logra la estabilidad, cuando alcanza la estructura de, esa es la teoría de Lewis, la estructura de un gas noble. En este caso, esta estructura que va a tener cuando se enlaza, aquí sería, pues va a tener la estructura del gas noble que está aquí, del arco, el que está en su periodo. Dime, alumna Belina. Pues poner otra vez. Vale. No entiendes si es estable o no. Vale, muy fácil. ¿Cuál es? Todo el mundo luchamos por una estabilidad, ¿no?, económica. Buscamos trabajo. Para que encontramos trabajo somos estables. Pues, ¿qué le pasa eso a la sociedad, a nosotros? Pero ¿qué le pasa a los gases nobles? ¿Qué tiene, por ejemplo, los elementos, los no metales de este periodo? No metales de este periodo, su estabilidad es unir tantos electrones para tener la estructura del argón. Si tiene la estructura del argón, ¿qué tiene que ocurrir? Que tienen que tener todos, ni más ni menos, tienen que tener NS2, NP6. Tener los orbitales S y P completos de electrones. ¿De acuerdo? ¿Qué le pasa a los metales de esta forma, de esta fila? Que ellos se quitan los electrones para tener la estructura de un gas noble. Intenta, la estabilidad viene, Diana, no quería decir tu nombre. La estabilidad viene ni más ni menos cuando alcanzan cuando alcanzan la configuración de un gas noble. ¿Qué es lo que le pasa en este caso? ¿Qué es lo que le va a pasar a nuestro amigo el azufre? El azufre, ¿qué es lo que ocurre aquí? Inicialmente tiene la estructura de 4 electrones. Le faltan 2 electrones, la teoría de Lewis. Todo elemento tiene que aspira a tener una estructura, una configuración electrónica de un gas noble. Bien sea de su periodo o del periodo antes. Bien sea de su periodo, que es ganando electrones, compartiendo electrones, que es el caso de los no metales, y es el caso el que nos lleva a cabo en los enlaces covalentes, que se juntan 2 no metales, o bien sea cuando en los enlaces iónicos. En los enlaces iónicos es entre un metal y un no metal. ¿Qué hace el metal? El metal cede sus electrones. Como pierde los electrones, van a adquirir la configuración electrónica, porque al perderlos quedan vacantes, desaparece
si este perdiese 6 electrones, tendría la configuración electrónica del gas noble neón. ¿Qué es lo que hace? Se quitan electrones en los metales para tener configuración electrónica del gas noble del periodo anterior. La estabilidad, la palabra estabilidad significa la expresión estable. Estable sentimentalmente, tener pareja. Estable químicamente, tener la configuración electrónica de un gas noble. Es decir, 1s2 en el caso del helio o NS2, NP6 en el caso del resto de los gases nobles. Neón, argón, criptón, xenón y radón. ¿Vale? ¿Queda claro? Perdona, Mario, ¿qué preguntaba? Nada. ¿Vale? Bien. Vamos. Vamos. Lo verdad que no importa si sabes mi nombre. Lo he dicho. Silencio, se graba. Bueno, así no se puede, pero bueno. No sé si algún día aprenderé Profe, química o física. profesor, Pero profesor, necesito que... Sí. es que vamos acá. Vale. Bien. Vamos a hacer vamos a siguiente. Vamos a hacer agua. ¿Cómo se llama? Bien. Explican cómo se forma la molécula de agua, lo vamos a explicar con la estructura de Lewis, no vamos a explicar la geometría. Bien, vamos a ver cómo se explica la estructura del agua. Mirad. Yo ahora mismo, yo cojo, esto hay que saberlo, es básico, el hidrógeno. Primero, saber el número atómico o localizar el elemento en la tabla periódica. Invitaré a un café esta tarde, pero déjame dar la clase. O invitará tú, o invitarlo tú. Que no, que le estoy diciendo si una cosa matemática estaba bien. Porque es muy extrema. ¿Y qué tiene que ver las matemáticas con la química? Con la física está relacionado, pero con la química... ¿Eh? Porque al final tú lo que estás haciendo es sumar esta... Pero eso es muy básico. No os preocuparéis que ya apretarán los machos. Cuando empecemos con la estequiometría y la física, que la física, yo defino, nosotros los físicos nos definimos como los embajadores de la matemática en la naturaleza. Ya será otra cosa, ¿no? Pero de momento la química... Bien. Aquí, un átomo, primero, configuración electrónica. Si estamos en un protón, pues para que sea neutro se necesita un electrón. Entonces sería 1s2, pero claro, en el orbital 1s caben 2 electrones, pero ¿cuánto aporta el hidrógeno? 1. El oxígeno tiene Z8 protones. Lo tenemos que ir rellenando. Entonces, del 8 puedo hacer 1. S2. ¿Vale? 1 S2. Vale. De los 8 ya me queda, relleno de los 8, 2. Me quedan 6. 2 S2. 2 S2. Ya me quedan 4. 2 P4. ¿Vale? O si no, pues cogemos y lo localizamos en la tabla periódica y dónde está el oxígeno. El oxígeno, ¿dónde está el oxígeno? Está aquí. Y aquí, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Periodo 2. Luego, ¿qué configuración va a tener el oxígeno? Ya, si fuese el neón sería 2S2, 2P6. 2S2 el flúor, 2S2, 2P5. 2S2, 2P4.
sería estructura del helio. Cogeríamos aquí el anterior, no sé, estructura del helio sería o, aquí en este caso, pues cogeríamos o según estructura del helio, configuración electrónica del helio, más 2s2, 2p4. En ambos casos yo puedo distinguir los electrones de valencia, los de la última capa, los que tienen el número atómico principal más alto, el N, igual a 2, el periodo, ¿vale? Entonces, en este caso, el oxígeno voy a tener que distribuir otros 6. 1, 2, 3 y 4. Uno por cada lado, como si tuviese un cuadrado. Y ahora, como ya he llenado las 4 partes, arriba, abajo, de la izquierda y derecha, de cada uno, pues tengo que volver a darle una vuelta. Ya tenemos 7, ya tenemos 8. Por tanto, el oxígeno tiene esta configuración. Y ahora, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo se va? Ahora, ¿qué significa esto? El agua. Estamos hablando del agua. El agua no es ni más ni menos que H2O. ¿Qué significa? Un átomo de oxígeno, 2 átomos de hidrógeno. Y ahora, ¿qué es lo que ocurre? Aquí aparece un átomo de hidrógeno tan feliz con su... no lo he puesto aquí, la configuración. Aquí debería poner la configuración. El octete este sería el hidrógeno con un electrón. Y el resto pues lo tiene. Entonces aquí aparece el hidrógeno con el electrón. Aquí aparece otro hidrógeno con este electrón. Y aquí esto es un rollo bígamo. Tenemos un enlace y otro enlace. Luego el oxígeno sería así. Cada enlace, este enlace, hidrógeno y este enlace, y esto es que así se justifica. Bien, la estructura del helio, ya tenemos el resultado. ¿Queda claro? Bien, en este caso, ¿qué es lo que hemos hecho? Fijaos, primer paso. Vamos a hacer en qué consiste el algoritmo de la estructura del helio. Primero, saber de qué átomo estamos hablando. En este caso, el agua. El agua, ¿de qué consiste? Es una molécula de agua. La molécula ya lo hemos visto en tercero. Una molécula que consiste de 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Bien, vamos a ver el hidrógeno. El hidrógeno, vamos a hacer ya el siguiente paso, que sería configuración electrónica de cada uno de los elementos. Siempre hay un elemento que se llama elemento central, en este caso es el oxígeno. Entonces, configuración electrónica del hidrógeno. El hidrógeno, ¿qué número atómico tiene? 1, es decir, tiene un protón. Para compensarlo, electrónicamente necesita un electrón. Esto. Y el oxígeno tiene 8. Y hago la configuración electrónica. Que tengo esta configuración electrónica. ¿Vale? Una vez que tengo la configuración electrónica, voy a señalar los electrones de valencia, que son los que van a jugar un papel muy importante en los enlaces. ¿De acuerdo? Pues aquí, fijaos que en este caso sería el electrón, el único electrón que tiene en el orbital 1s, y en el caso del oxígeno, los 2 electrones del orbital 2s y los 4 electrones del orbital 2p. Que tiene. Esos son los que van a jugar. Genero luego generamos el octete. En el hidrógeno es un electrón. En el oxígeno, a pesar de que tiene su configuración electrónica, tiene 8 electrones, solamente los 6 últimos, los 6 de la capa de valencia, son los que van a jugar, los que pueden jugar en la electronegatividad o en los enlaces compartidos. Aquí, 2s2, 3s. Fíjate que en este caso, ¿cuántos electrones va a tener en estos casos? Se alían. Fija, aquí vamos a fijarnos en este caso, ¿qué es lo que ocurre? Una vez que se ha enlazado con los 2 átomos de hidrógeno, ¿cuántos electrones tiene el oxígeno?
No, 12. Porque tiene los 10 de capa de valencia, más los 2 que tiene de la capa interna, que es la estructura del helio. Fíjate que en este caso tiene los 4 electrones y al compartir 2 con cada átomo de hidrógeno, se forma la estructura de un gas noble. ¿Qué gas noble? Pues gas noble, ni más ni menos, el gas noble del neo. El que está en su fila. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que le va a ocurrir al hidrógeno? Que tiene un electrón. Y cada átomo de hidrógeno tiene un electrón y tiene su electrón, que es suyo, de la casa de mis padres, más el electrón cuando yo me case, que obtengo compartido con mi mujer y mi familia. Pues tiene un electrón él y el electrón suyo. Luego tiene, o sea, esto en vez de ser 1s1 sería 1s2. Y 1s2 corresponde al un gas noble. Sí. Al. ¿Vale? No, Jaime. No quiero. Slide, se lo miro. No, es que sale aquí en la pantalla. No quiero que aparezca ninguna identidad vuestra. Si estás enfermo y estás en tu casa, no puedes venir, por lo que sea. Yo así, este era el sistema que hacía yo con los alumnos. Claro, el COVID. Y con el COVID, cuando mitad de la clase. Esta era la técnica. Bien. Y si no, el 1s2. ¿De acuerdo? Sí. Que es el helio. Al final, ¿qué son? Todos queremos ser nobles. Los de este periodo, el hidrógeno se quiere parecer al helio. El litio y el berilio también quieren ser el helio, por eso se quitan los electrones. Lo que les sobra se los quitan. Pero sin embargo, con el boro del carbono, estos van cogiendo electrones para ir adquiriendo la estructura del neón. ¿Vale? Tienen aspiraciones más altas, van al neón, a los de su periodo, a los de su ciudad. ¿Vale? Bien, vamos a ver ahora un caso de 2 moléculas. Vamos a otro caso. Venga. Déjate la mancha de Granadero. Tu mancha ganadero, el himno de España. La mancha de Granadero. El himno de Riego fue también de la España durante. Pues el himno. Fue durante el periodo liberal de Fernando VII y durante la Segunda República. El helio, tipo, los dos gases nobles eran NS2 y NP6, y el helio como el... 1s2. Es la única diferencia. Todos son. Bien. Bien. Vamos a ver cómo se forma cada una de las moléculas. Aquí, mirad. El oxígeno, ya hemos trabajado con el oxígeno, ¿no? El oxígeno, habíamos dicho, oxígeno Z8, habíamos dicho que era 1s2, 2 anteriormente, por lo que ya hemos visto, 2 S2, 2 P4. Habíamos dicho que esto eran los electrones y habíamos dicho que la
el oxígeno pues era de esta forma y tenía 2 electrones de valencia, ¿no? Los 2 electrones que eran los que tenía disponible a compartir para hacer el octeto. Fijaos cuál sería, por ejemplo, de los gases nobles, todos los gases nobles, si hacemos el octete de Lewis, el octete, pues por ejemplo, el neón. El neón, pues sería así. ¿Lo veis? Pues así. Complétanlo. Todos los gases nobles, salvo el neón, el argón, van a ser así. Van a tener el octete completo. Pero, ¿qué es lo que va a pasar con el oxígeno? Y aquí se va otro y ¿qué es lo que va a pasar? Si se junta con un átomo de oxígeno, cada uno tiene, ¿qué es lo que va a hacer con este? Comparte, ¿vale? Entonces, cada átomo de oxígeno, si comparte un electrón, pues tendría 2s2, 2p5, porque comparte. Pero, como va a compartir el segundo, pues va a tener aquí 2s2, 2p6. Configuración electrónica del átomo. Aquí tendríamos primero un enlace y segundo un doble enlace, es decir, que comparten 2. Esta sería la molécula de los 2. ¿Vale? Oxígeno. Bien, el nitrógeno. ¿Qué es lo que ocurre con el nitrógeno? El nitrógeno, pues, ¿a qué igual el nitrógeno? Z7 sería 1s2, 2s2, como está en la columna anterior, 2p3. Bueno, va a tocar esa cifra.